Muy buenas noches y bienvenidos sean todos a un nuevo video de la Sociedad K. En este video estaremos hablando sobre qué es la normalidad y cómo la sociedad influye de cierta manera en nuestro concepto de normalidad. Para crear este tema o este tópico, la verdad, fue algo súper espontáneo porque un día yo estaba haciendo unas preguntas en Instagram y un follower me preguntó qué es normal y desde ahí surgió como que una variante de respuesta ante esta pregunta y también incertidumbre. Sin embargo, algo que me llamó la atención a mí mucho es cómo la raíz de dónde se puede definir aquello que es normal. Porque, por ejemplo, yo estaba definiendo normal por medio de lo que son repeticiones. Por ejemplo, una acción que se repite varias veces en tanto tiempo se va a considerar normal. También aquello que una norma para la sociedad es considerado lo normal. Pero viene una profesora a mí, porque una profesora me respondió mi pregunta, mi story, y me dice, yo creo que lo normal hay que observarlo desde la perspectiva de lo natural. O sea, como quien dice, aquello que es natural puede ser considerado como normal. Y entonces yo vengo y le digo, pues, pero inclusive eso es subjetivo y es porque para mí la normalidad es subjetiva y hay distintas maneras de observarla. Yo le digo, esto se observa desde cómo observamos al ser humano, ya que hay teorías que dicen que el ser humano es malo por excelencia o por naturaleza y es la sociedad la que lo regula para ser bueno, y hay otros que dicen más bien que la sociedad corrompe al ser humano. Entonces, yo digo que pues existen varias teorías y varias maneras de ver la normalidad y por eso pues yo termino mi tesis, por decirlo de alguna manera, diciendo la sociedad dominante, aquella con más fuerza, podemos decir económica o más influyente, va a ser aquella que termina imponiendo lo que es la normalidad. Y esto a veces puede ser dañino, obviamente. Y tal vez unas, eh, algunas culturas que tienen sus propias tradiciones que tal vez no son nocivas para nadie, pero sin embargo se terminan erradicando porque para otra sociedad o otra cultura pues no les conviene, como pues en su tiempo fue la evangelización y el sincretismo, cómo fueron cambiando los dioses, por ejemplo, en Mesoamérica, en los mayas, los incas, así. Entonces yo creo que es muy subjetivo y pues es peligroso, pues también de repente definir qué es normal y qué no, pues. Ahorita acabas de dar un ejemplo importantísimo con eso de los dioses en las distintas culturas mesoamericanas. Eh, Normalmente se lee en los libros de historia que los nativos de estas tierras, más que todo los grandes imperios como el imperio inca, imperio azteca, pues los libros de historia te lo describen como personas salvajes, sin cultura, pero tenés que tener en cuenta, o tenemos que tener todo en cuenta, que la mayoría de información que tenemos de aquella época son de cronistas, que eran, pues, obviamente eran españoles. Y es ahí donde comienza un choque cultural. Para un español, ver que sacrificaban a una persona en honor a una deidad en específico para que ésta le retribuyera con fertilidad en las tierras y etcétera, con riqueza, con lo que ustedes quieran, para los españoles eso era impensable. Así como para el indígena era impensable que viniera alguien y comenzara a destruir todo lo dado por los dioses. Es ahí donde la normalidad comienza a chocar. Este ejemplo que diste es el mayor, la mayor muestra de que la normalidad va a depender enteramente de la cultura, de la religión y la sociedad en la que esté siendo creado. Sí, precisamente, o sea, creo que estamos hablando más temprano y te decía que la normalidad es la cosa más subjetiva que hay, pues porque todo es normal, todo depende del punto de vista en el que lo ves y dónde te criaste. Entonces, por ejemplo, para los países del continente americano, el monoteísmo es lo normal, pero te puedes ir a Asia, partes de Asia, y son politeístas. Entonces, que una cosa sea normal no hace que la otra deje de ser normal. No sé si me explico. Porque es desde tu punto de vista, como estabas diciendo. Pero el problema aquí ya llega es cuando queremos ver una sociedad que quiere juzgar acciones de otra sociedad diciendo que no son normales. Y entonces es lo que nos preguntábamos, que si
es correcto o es necesario que una de las dos sociedades intervenga en las acciones de la otra porque a su criterio las acciones que conllevan no son normales. Con eso ya hemos hablado de la cultura del Medio Oriente, que normalmente, ok, yo siempre viendo con ojos de personas siendo criadas en Latinoamérica eh, y bajo una familia cero radical en cuanto a las cuestiones religiosas, ver que alguien es capaz de matar, por ejemplo, en Medio Oriente se me hace impensable, capaz de matar para hacer prevalecer su cultura, para mí como latinoamericano, como dije, se me hace impensable. Y honestamente ahí es donde vamos. Iván está diciendo ahorita, básicamente, que no podemos medir los estándares de la normalidad en otras culturas con la nuestra. Pero para mí que sí que hay ciertos estándares que son netos, que son por defecto que no deben ser violentados, como por ejemplo el asesinar. Para alguien perteneciente a un grupo radical de aquella zona es algo natural, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que todas las personas que profesan el Islam sean así. Ojo, que no lo son. Yo hablo específicamente de los grupos radicales. Y para mí en esa parte, yo siento que hay ciertos rasgos o ciertas partes de la normalidad de ciertas culturas y otras culturas que van a ser similares, como por ejemplo esa, el matar a otra persona. Es impensable. No hablemos de asesinar en específico, pero de la muerte. O sea, volviendo como que a estas culturas que son mesoamericanas, yo tenía entendido, por ejemplo, que hay algunas culturas, no puedo ser específico en esto, pues porque no tengo el dato específico, en el cual pues no el asesinato, pero o sea, a los mejores guerreros de ciertas culturas lo ofrecían como sacrificio. Entonces, ante nuestra realidad, o sea, yo jamás me ofrecería como sacrificio, pero para estas personas esto era un honor, ¿me entendés? Y sin embargo, estas personas, los españoles, pues por dar un ejemplo, pensaban que este tipo es salvajismo, ¿me entendés? También aquí también se añora mucho, o también nosotros pensamos mucho, pues, dentro de lo que es el pensamiento de Occidente, pensamos mucho en lo que es la autodeterminación y la libertad de la persona, ¿me entendés? Entonces, yo pienso que inclusive para mí esto que es la autodeterminación de la persona es un principio muy de Occidente y por lo tanto eh, no podemos nosotros determinar o juzgar su concepto de autodeterminación o inclusive si ellos tienen uno, porque la verdad no sé si lo tienen, no podemos juzgar eso, pues, porque al final de cuentas es algo que se origina, ponerlo por darle una raíz en una sociedad romano-católica o judeo-cristiana, de ahí, por Roma, pues yo veo que pues, en esos principios existe lo que es la autodeterminación de la persona y se va desarrollando en Europa poco a poco, pasando pues por distintas etapas, la medieval, hasta llegar a la etapa de la industrialización y más allá. Pero pues, o sea, sin embargo, estas otras sociedades tienen otros principios, tal vez, otros valores que nosotros no tenemos y sin embargo los estamos juzgando. O sea, sí, por ejemplo, ellos, yo pienso que no los podemos juzgar por no pensar de una manera tan apegada, no añorar tanto como nosotros aquello que es la autodeterminación y la búsqueda de la libertad de las personas. O sea, yo siento que, eh, pues en específico a mí me gustaría que nadie se metiera o tratara de cambiar lo que es normal para otras culturas, pero lo que me incomoda es que en el momento que se viole un derecho humano, es difícil hacerse la vista gorda o de no prestar atención. Por ejemplo, en tribus de África, en partes de África, en países incluso de África, la mutilación de los genitales femeninos. Para ellos eso es normal, pero o sea, si lo vemos de un punto de vista global, eso va en contra de los derechos humanos. Porque De no es algo, contra- o sea, sí es algo cultural, pero le estás, eh, le estás haciendo daño a una persona, aunque digas que esa sea parte de tu cultura. Me explico, o sea, eh,
es difícil ver qué tipo de cultura no, no infringen en derechos y que la gente sí quiera cambiarlas porque dicen que eso no es normal o natural. Pues no sé si me explico. Pues, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente ve anormal, eh, por ejemplo, que esta gente compre masivamente y por ejemplo, un ejemplo de esto son los Black Fridays, pues viéndolo desde un país pobre que no tiene esa capacidad adquisitiva, eso no lo vemos normal, que la gente gaste miles de dólares en un día en específico por una estupidez. Y hasta inmoral, de hecho, inmoral porque te pone a pensar, o sea, esta gente tiene para gastar, o sea, de cierta perspectiva se puede observar como inmoral, no todo el mundo lo puede ver igual. Esta gente tiene para Correcto. gastar, invertir, ahorrar, pero sin embargo lo derrochan, ¿me entendés? Y pues hay ciertas personas que se quedan como que, qué loco, o sea, si yo tuviera todo ese dinero, se me ocurrirían mil planes, o planificaría mejor, pues, para yo qué sé, el resto del mes, pero ya son cuestiones de realidades, ¿me entiendes? Realidades que son distintas y volvemos a lo mismo, no las puedes juzgar vos si no las estás viviendo. Hay algo que tenemos que entender y que tenemos que dejar muy en claro, es que, y pues yo cometí también el error de decirlo, es que el pensamiento y más que todo moral latinoamericana es demasiado eurocentrista. Ya hemos mencionado muchas veces relacionando nuestras culturas porque obvio al final del día eh, el mestizaje cultural que se dio aquí en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino en América en general, nos obligó de cierta manera a ser eurocentrista. O, por ejemplo, aquí, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, nosotros aquí en América y en Europa se acostumbra a comer cerdo y vemos que el cerdo fue el causante de una pandemia en su momento, que fue el H1N1. Y la triquina antes de eso todavía. Exacto. Y pues, honestamente, según tengo entendido, ojo que no soy un experto en el tema del COVID-19, no precisamente fue por comer murciélago, sino por comer otro animal que se llama pangolín, que en Japón, en China, perdón, lo conocen como pangolín en China, y aquí lo conocemos como armadillo. Fue el hecho de que en China acostumbrasen a comer el pangolín, que al final del día, a lo que tengo entendido, lo que terminó desatando la pandemia del COVID-19, y todo el mundo soltando memes que, pues, aunque fuese con tiste humorístico, nos burlamos, pero sin burlarnos, nos burlamos desde una perspectiva no ignorante, sino inocente. Nosotros comimos cerdo y en su momento desatamos una plaga y absolutamente nadie se cuestionó en algún momento que si nuestra normalidad y cultura de comer el cerdo estaba bien. En cambio, criticamos a China por consumir animales como el pangolín, por ejemplo, que fue lo que terminó desatando el COVID-19. Y si no fue el pangolín, pues que pongámosle que fue el murciélago, al final del día ellos lo comen. Que si fue o no producto de los años comunistas de China, donde la gente no tenía nada que comer y recurrió a comer animales salvajes, pues ni modo. Pero al final del día ha quedado parte de su cultura. En la actualidad, China, en sí China, no tiene la necesidad de no tiene la necesidad de seguir consumiendo estos animales porque China es un país exorbitantemente rico, pero lo siguen No, haciendo. olvídate, sí, de hecho, sí tienen, pues, porque aunque no parezca, pues, y nos tienen esa propaganda de la China comunista, en China hay mucha desigualdad realmente todavía. Y de hecho, en cierta parte por eso todavía le echan la culpa a China, porque ellos fueron los, por decirlo de alguna manera, los inventores o aquellos que fomentaron dentro de lo que es la OMS, lo que es la medicina china tradicional, que al final de cuentas, pues, se duda de su eficacia, pero por pues, el gran poder político que tiene China dentro de lo que es la esfera mundial, pues se ha ido aceptando poco a poco y pues distintos Ningún, países. ningún, Ujú. ningún doctor serio te va a recetar medicina naturalista para tratar una enfermedad. Pues porque, o sea, para recetar una medicina pasan años de prueba. Pero nos estamos desviando un poco el tema. Ahorita que estamos hablando, que César habló de hábitos alimenticios que en ciertos países los ven normales y en otros no. ¿Vos crees que, o ustedes creen que en el foro global, pues que es la ONU, se debería de tratar cosas como el consumo de perros, por ejemplo, que en parte, no en toda China, son en parte en específico,
se debería de erradicar esa costumbre. Pues, Pues porque nosotros lo vemos cruel. anormal e incluso cruel, pero ellos no, o sea, hasta un día festivo, el día que comen perro. A ver, si yo me voy a la India, a mí me van a ver como un cruel anormal por destazar una vaca y comérmela. Si yo me voy Y la a... vaca también, en su momento, la vaca también desató una enfermedad mundial. Sí, Sí, pero ves lo que pasa, o sea, los indios, que son una población de que 1.2 billones de personas, no están, no están pidiendo que el resto del mundo deje de comer vaca. vaca. Pero si te fijas, hay muchos movimientos, como por ejemplo el de PETA, que está pidiendo que China deje de alimentarse de perros. Entonces, quieren cambiar la costumbre de esas personas porque no es normal. Entonces, la pregunta ¿es correcto que se quieran cambiar estas costumbres aunque no sean normal? No, para mí no. Porque volvemos a lo mismo. Los hindú no están solicitando que nosotros dejemos de comer vaca y también desató una plaga en su momento. Y los musulmanes no nos están solicitando que dejemos de comer carne de cerdo y en su momento también desató una pandemia o epidemia, no me acuerdo muy bien, pero fue el H1N1. Si nosotros nos permitiéramos de cierta manera que cada país dijese, no, este animal no lo comemos por ciertas razones porque para mí es anormal, nos quedaríamos sin qué comer, literalmente, porque cada cultura tiene animales que son sagrados. Es como que en Nicaragua nos comamos un guardabarranco, o sea, lo vamos a ver anormal, pero no Fíjate cabe la que posibilidad que si viene un chino, se lo coma. yo pienso que, la verdad, yo pienso que o sea, más que venir vos y solicitar que dejen de comer, pues si vos querés lograr esto y vos pensás que va a ser un cambio positivo, hoy por hoy ya no se puede imponer. Yo pienso que yo de hecho me acuerdo que en el colegio hice un ensayo ese que ha sido uno de mis ensayos favoritos, que es sobre el colonialismo moderno. Para mí el colonialismo moderno se hace por medio de la propaganda, del marketing digital y así las culturas occidentales, ponerle Europa, Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos, tiran su propaganda y afecta por decirlo de alguna manera, en la psiquis de las personas, pues, que viven en países de vía de desarrollo, pues, porque al final de cuentas, nosotros de alguna X o Y manera, tan siquiera desde mi punto de vista, apuntamos a ser como ellos, ¿me entendés? Entonces yo pienso que hoy por hoy, pues, si vos querés que, por ejemplo, se deje de comer murciélago o vaca, ese tipo de movimientos no te lo va a poder imponer así por así. Uno, porque lo que va a crear es discordia, ¿me entendés? Va a crear un conflicto, un choque inmediato. Pero si, o sea, vos haces una buena campaña para concientizar a la gente, vos podés llegar a imponer una nueva normalidad. O sea, yo creo que pasa igual con cualquier ideología. Uno no impone al final de cuentas una ideología por medio de armas. Este es el último recurso. Cuando vos ya ocupas las armas, desde mi punto de vista, para imponer una ideología, es que tu ideología no sirvió, ¿me entendés? Pero si vos tenés ideas con las que puedes convencer a tu gente, vos ahí podés imponer una nueva normalidad, inclusive puede llegar a ser hasta positiva y cambiar drásticamente el juego, pues, en el que consiste la sociedad. Honestamente, yo no estoy a favor de eso. No, no creo que venir a alguien y decirle, cual sea el modo, pacífico y mucho menos violento, decirle deja de hacer esto. Y más cuando una cuestión cultural que corresponde a una normalidad para ellos. Para mí, bajo ninguna circunstancia debe ser así. Pero, Porque entonces, pero es que, ok, pero es que más allá de que si estés de acuerdo o no, es algo para mí que siempre va a pasar, ¿me entiendes? O sea, idóneamente, yo créeme también, pienso que la diversidad de cultura y pensamientos enriquece pues, a las sociedades, pero al final de cuentas siempre va a haber una cultura o que va a abrazar esa otra cultura y hacerle parte de la suya, o va a imponer y va a radicar a la otra, pero siempre va a haber una cultura, una sociedad que va a querer crear una homogeneidad. Y pues eso yo sí lo sostengo, la verdad. mira, honestamente no creo que esos tiempos vuelvan donde una cultura venía y predominaba sobre otra. Son tiempos totalmente distintos. Ya no es lo mismo que antes, ya las potencias ni ningún país anda buscando cómo colonizar, ya las fronteras están bien delimitadas. Y de hecho, una vez estaba leyendo eso, que el principal problema
en Medio Oriente, si no me recuerdo, mencionaban es que las fronteras de Medio Oriente no se dieron de manera natural, todas se llevan a un tratado, que es el famoso tratado Sykes-Picot. Y por eso hay demasiado conflicto, porque dentro de territorio en específico quedaban atrapados culturas que chocaban. Y esas culturas están en constante guerra para ver cuál prevalece. Entonces, Pero entonces, ahí, sa- ahí te contradecís diciendo que ya no existe el colonialismo de cultura. Ahí ese es un ejemplo, un vivo ejemplo. Y es más, todavía aquí en estas partes del mundo existe, por ejemplo, Estados Unidos, que quiere que su ideología de la democracia se prevalezca y el capitalismo prevalezca en la región e incluso que se vaya, que llegue a Europa. Porque, por ejemplo, y por eso fue la Guerra Fría, por ejemplo, fue una guerra de ideales. Por eso es que en Nicaragua y en Cuba y en todos los países que están yendo hacia una revolución, Estados Unidos y Rusia tuvieron algo que ver, porque fue guerra de ideales, sacar del comunismo o meter el comunismo al país y sigue pasando por medio de redes sociales y Facebook y todas esas cosas. Entonces, no un colonialismo De te voy a invadir. ajá, físico o normal como o era antes, directo. ajá, directo, sino que ahora es distinto, simplemente que las cosas pasan de una forma distinta. Entonces, Ahora un colonialismo de ahora, o sea, por ejemplo, el patio trasero, o por dar un ejemplo, o de Rusia o de Estados Unidos, vos decidís de qué lado querés estar, pues, pero no necesariamente te van a invadir o te van a hacer parte de tu estado. Ahora es cuestión de, pienso yo, por decirlo de alguna manera, asociaciones o ser países aliados, amigos, pues, pero obviamente sí, eso de invadir países ya tan siquiera yo pienso que en el pasado, excepto esas regiones, pues, que no son ni siquiera países, sino naciones o culturas que están chocando para ver cuál es la que va a dominar en cierta región. bueno, ahorita hay que mencionar en eso de que, bueno, en realidad yo sigo manteniendo mi postura, no, no creo que eso exista como tal antes, como se llevan de manera directa. Y pues el ejemplo que hoy en Medio Oriente era el por qué no debería tratar de imponerse otra cultura sobre otra, porque al final del día es un baño de sangre, así como tal, es un baño de sangre. Pero esto, ahorita iba a mencionar algo importante sobre ahorita mencionó algo importante sobre las culturas que lentamente, a medida que pues comienza a golpear más esto del internet, culturas que se van metiendo al suave, como decimos en Nicaragua. ¿No sienten ustedes, de cierta manera, que la cultura nicaragüense ha ido siendo desplazada y nuestra cultura se ha ido más que todo convirtiendo más al, como quien dice, al estilo americano? Sí, totalmente. Y no solo, no solo americanizada, sino también México ha tenido fuerte influencia en nuestra cultura, e incluso en nuestra forma de hablar. Pues no sé si le ha pasado que han escuchado a gente que dicen güey Yo digo o que cosas así, pedo, yo digo que pedo, por a- ejemplo, o ese tipo de cosas, por ejemplo. pero Eso se debe a la televisión, pues porque, por ejemplo, México tuvo bueno, esto fue muchísimo antes de que nosotros naciéramos, pero aún México tuvo su época dorada en el cine. Eh, Y en nosotros, economía, y en la política, y en todo. claro, pero me refiero a la cultura en sí. Por ejemplo, las novelas que predominan en Nicaragua son mexicanas, la mayoría. Y ahora con Netflix la gente está viendo la serie gringa. y ciertas mexicanas igualmente, Y las porque mexicanas también. Entonces, creo que la cultura y lo normal de cada país no necesita ser exterminada o erradicada por otro país directamente, sino que lentamente se va desplazando. Por ejemplo, con, con, con tecnología, con entretenimiento, porque, por ejemplo, nuestro país no produce películas, no produce series. La verdad es que aquí no hay nada nacional que se ve en la tele aparte de las noticias. puede ser por conveniencia o No, por simplemente, facilidad, simplemente o no en hay el sentido dinero. de que, no, sí, pues, pero o sea, yo digo que puede ser por conveniencia o facilidad en el sentido de que, pues, tenemos que estar conectados y tenemos que formar al final parte de cierta comunidad, ya sea económica, social, ¿me entiendes? Tenemos que formar al final de cuentas de que, de manera, parte de la esfera, pienso yo. Y de cierta manera yo pienso de hecho que por eso ya lo único que quedó
de la cultura nicaragüense fue el huehuense, el nandaimeño y el solar de Monimbó. Pero así como que nosotros sintámonos, nosotros nos sintamos identificados con nuestra cultura, yo creo que por hoy el nicaragüense realmente muy difícilmente. O sea, seamos honestos, la cantidad de jóvenes que escuchan música nicaragüense es casi nula. Porque o escuchás música gringa o española o mexicana e incluso caribeña, pues como sería República Dominicana y Puerto Rico con el trap y el reggaetón. O K-pop. Pero aquí, e incluso K-pop, correcto. Pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una fiesta y escuchaste algo de Carlos Mejía Godoy? Nunca, jamás. Lo más reciente es la canción, pues y lo hacen como meme, la canción de Tipitapa. Pero si te pones a pensar, incluso en las partes del campo de Nicaragua, escuchan música mexicana, escuchan Del ranchera, norte. música del norte. Entonces, no hay grupos musicales que acá sean o formen parte fuerte de nuestra cultura. Entonces, nuestra normalidad es subjetiva y ha cambiado. Entonces, lo que era normal hace 40, 50 años de que una persona escuchara aquí, ya no es normal, ahora cambia. Entonces, la normalidad no es un punto fijo y en mi opinión, aparte de no ser un punto fijo, es subjetivo y va cambiando. Por eso digo que no es un punto fijo, porque va evolucionando. Entonces, lo que fue normal ayer no precisamente tiene que ser normal hoy o va a ser normal mañana. Claro, hay cosas que sí se quedan, pero, y la verdad que digo, eso se me hace difícil porque, por ejemplo, en un esquema global se está haciendo normal que hayan dos parejas de un mismo sexo. Si te pones a pensar hace 20, 30 años, eso no era normal. Y claro, todavía siguen siendo el 3% de la población, pero la gente ya lo percibe como algo normal. Es verdaderamente interesante, como todos los ejemplos que ha dado pues, Iván y Rigoberto, sobre cómo la religión, cultura y todos estos factores terminan afectando a la normalidad. Y al final del día yo creo que el único límite es cuando, como dice Adam, se violenta un derecho humano. Salvo ahí, yo creo que todas las personas son libres de profesar la normalidad que ellos quieran. Eh, como dije, siempre y cuando no violente algún derecho humano. Y pues verdaderamente yo creo que eso sería todo. Hasta aquí llegó este capítulo express de la Sociedad K. Espero que les haya gustado. Sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y estaremos atentos. Dejen sus solicitudes de los siguientes. Sus likes, Ajá, denle sus like, preguntas compartan y suscríbanse. Y pregunten en los comentarios a qué tema les gustaría que abordáramos.